Les convocamos hoy en la sede del Partido Popular de Torrelavega para comentarles, para hablarles sobre nuestra postura, la postura que tiene el Partido Popular respecto de la pretendida modificación de la ordenanza reguladora del llamado estacionamiento regulado activo de la ciudad, conocido popularmente como la ERA. Quiero comenzar esta intervención siendo muy crítico con una persona. Desde el Partido Popular vamos a ser muy críticos con Jezabel Tazón, la concejal regionalista responsable de movilidad y urbanismo en el Ayuntamiento de Torrelavega, porque una vez más nos ha ocultado a todos los partidos de la oposición algo por lo que llevábamos preguntando en muchísimas ocasiones, prácticamente en todas las comisiones, desde hace muchísimo tiempo. Podríamos decir que desde antes incluso de que se inaugurase ya el aparcamiento en altura de la Carmencita en abril del 2025. La pregunta que formulábamos siempre en las comisiones de movilidad y urbanismo dirigidas a Jezabel Tazón era la pregunta habitual: ¿cuál va a ser la regulación de ese aparcamiento que ya existía de la Carmencita? La respuesta, ninguna. Nunca se nos ha facilitado ninguna respuesta respecto a cuál iba a ser esa regulación. Termina el año, el 2025, y en la última comisión, el 23 de diciembre, nada nos dice al respecto tampoco la concejal regionalista, y sin embargo, unos días después, filtra a la prensa, a los medios de comunicación, como así ha reconocido, y sus palabras textuales ha sido que dio una pincelada de lo que podría ser. Y así, como digo, es pues como trabaja la concejala regionalista Jezabel Tazón, pues con un ninguneo constante a los partidos de la oposición. No es la primera vez que actúa así, de hecho lo hemos visto cuando en los distintos periodos en los que se iba a imponer la ordenanza de la zona de bajas emisiones, ha pasado también con el pliego del Torrebús, y como digo, no es la primera vez, lamentablemente no va a ser la última. Y efectivamente los partidos de la oposición de Torrelavega en muchas ocasiones nos tenemos que enterar de los proyectos del equipo de gobierno por ustedes, por los medios de comunicación, porque no se dialoga ni siquiera en las comisiones con los partidos de la oposición. Y ojo, no porque no preguntemos, que por supuesto que preguntamos, y lo hacemos, y preguntamos mucho además, sino porque este equipo de gobierno, insisto, se caracteriza por ese oscurantismo y esa falta de transparencia. Como digo, ya termino con este punto. Para nosotros es una falta de respeto, una absoluta falta de respeto, que Jezabel Tazón, concejal responsable de movilidad y urbanismo, nos trate así, olvidando además algo muy importante, que el Partido Popular fue la fuerza política más votada en la ciudad, en Torrelavega. Creo que solo eso ya es motivo más que suficiente para que se nos trate con ese debido respeto que exigimos reiteradamente. Por ello, creo que su obligación es informar primero a los partidos políticos, aunque sean los de la oposición, que lógicamente, y espero que me perdonen, que a ustedes los medios de comunicación. Centrándonos en la ordenanza, pues también empezamos criticando las prisas que tiene el equipo de gobierno PRC-PSOE por modificar esa ordenanza que regula el estacionamiento regulado activo, la conocida ERA. ¿Por qué? Porque pretende imponer más zonas de ERA y pretende regular el aparcamiento, el uso de los aparcamientos en altura sin la existencia de un estudio previo técnico que lo avale. Insisto, sin un estudio técnico que avale lo que ahora mismo están pretendiendo. Así de buenas a primeras, hoy es viernes 16, este pasado miércoles 14, en la Comisión de Urbanismo se nos presenta ese proyecto de ordenanza regulador de la ERA, en la que se añade a la zona naranja, que como saben la zona naranja es la que combina carga y descarga, con plazas de rotación, para añadir una zona azul y una zona violeta. Esa zona azul va a afectar a las calles comerciales, como afecta ya la zona naranja, y que esas calles comerciales son las que aparecen así definidas en el plan de movilidad de Torrelavega. Esas calles son, pues la amplia mayoría de las calles de Torrelavega, entre ellas esta que tenemos aquí, Ruiz Tagle, pero están José María Pereda, que prácticamente ya no tiene aparcamientos a lo largo de toda la calle, Julián Ceballos, la calle La Llama, Francisco Díaz, Joaquín Hoyos, la Avenida de España en ambos sentidos, fíjense la Avenida de España con lo larga que es, en ambos sentidos, esto entre otras muchas calles. Y además es que esta zona azul va a tener un horario muy extenso, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 8. Y los sábados de 8 a 2. A mí, francamente, o a nosotros, francamente, nos parece un horario que es posible que sea excesivo, demasiado amplio, porque ni siquiera Santander, que es la ciudad que podemos tomar como ejemplo, por ser la más cercana, que tenga ola, resulta que no empieza por las mañanas hasta las 10 de la mañana, y aquí se pretende que esa zona azul de la ERA sea a partir de las 8 de la mañana. Y luego se pretende crear una zona violeta.
Esa zona violeta es la que va a regular los aparcamientos en altura, tanto de la Carmencita como el del Ferial, que como saben ha quedado inaugurado este miércoles, que se ha creado, se ha construido gracias a los fondos europeos y por supuesto a la importantísima aportación que ha hecho el Gobierno de Cantabria, ya que el Gobierno de Cantabria y nuestra presidenta María José Sáenz de Buruaga están apostando fuertemente por Torrelavega. Bueno, pues centrándonos en esa zona violeta, que en definitiva son esos dos aparcamientos en altura, resulta que tienen un horario regulado permanente, continuo, las 24 horas al día, desde las 8 de la mañana del lunes hasta las 2 de la tarde del sábado. Y no se puede estacionar más de 9 o 12 horas. 9 horas si no tiene usted la tarjeta ciudadana y 12 horas si tiene usted, como bien la define mi compañero de partido Enrique Gómez Amanillo, la chantajeta. Con la chantajeta sí podrá usted estar 12 horas de continuo. El problema que vemos desde el Partido Popular es que esa nueva regulación de la zona azul de la era y de los aparcamientos, vuelvo al comienzo, es que no está basada, no está reflejada en ningún estudio técnico previo que avale que eso es lo que de verdad hace falta. Entonces, en esta comisión que hemos tenido el miércoles, lo que le hemos pedido directamente a Jezabel es que se encargue ese estudio técnico previo, con carácter previo a entrar en vigor esa ordenanza o esa modificación de la ordenanza. Y de hecho se nos ha ocurrido, pues como se ha hecho en otras muchas ocasiones en el Ayuntamiento de Torrelavega, que ¿por qué no puede ser la Universidad de Cantabria la que efectivamente realice ese estudio? Porque la verdad es que en temas de movilidad, en Torrelavega el Ayuntamiento está muy acostumbrado a tratar con la Universidad de Cantabria. Todo lo relativo a los accesos de entrada y salida de la ciudad se le ha encargado a la Universidad de Cantabria. De hecho, estamos pendientes de que se pongan en marcha ya esos estudios que la Universidad de Cantabria nos ha mostrado ya a los concejales en el Ayuntamiento. Por ejemplo, la zona de los Ochos, hizo ese estudio la Universidad de Cantabria, la conexión de Torres con la autopista, los atascos que se formulaban en Ganzo, igualmente la glorieta del Instituto Miguel Herrero, la glorieta de entrada y salida de Torrelavega, dirección Santander y Barreda. Todos ahí ha habido una serie de estudios de la Universidad de Cantabria. ¿Y por qué ahora lo proponemos en comisión y nos encontramos con una postura absolutamente intransigente por parte de la concejala que dice que no va a haber ningún estudio, que no quiere ni que se elabore, ni que se redacte, ni que se contrate ningún estudio, que esto es lo que han decidido y que por ahí hay que seguir? Bueno, pues para nosotros eso lo que demuestra es la habitual improvisación del equipo de gobierno que han tenido desde toda la legislatura, del PRC y del PSOE, y francamente creemos que ese estudio es muy necesario. Antes de lanzar una propuesta al tuntún, ver cómo respira la ciudadanía, que es lo que yo creo que están tratando de hacer, para ver, bueno, si no, luego pues ya iremos rectificando, vamos modificando las cosas. No, hace falta ese estudio, y ese estudio tiene que decirnos si tienen que ser todas las plazas o no de alta rotación, porque podría haber plazas de alta rotación, plazas de media rotación y plazas sin rotación, porque para ello hay ya una ordenanza reguladora del tráfico en Torrelavega que establece que un vehículo no puede estar ocupando una determinada plaza más de un tiempo. Y en ese caso, la grúa municipal retiraría ese vehículo. Entonces, ¿por qué no podemos tener ese estudio que exigimos reiteradamente? Nosotros desde el Partido Popular no nos vamos a apartar de ninguna posibilidad, pero insisto, que lo refleje el estudio, ¿de acuerdo? Porque ese estudio reflejará y determinará cuáles son las soluciones más adecuadas. Las necesidades, lógicamente ya las sabemos, tener más plazas de aparcamiento, en eso coincidimos todos, para eso no hace falta ser técnico. Las soluciones, esas son las que nos tienen que dar los técnicos, no los políticos. Y por eso, con ese estudio tendríamos las soluciones adecuadas, las correctas, las que de verdad necesitamos. Insisto, lo tienen que decidir los técnicos, no los políticos, no lo olvidemos. Y aunque es algo anecdótico, fíjense qué despropósito, qué poca o nula comunicación tienen en el equipo de gobierno, entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Y digo poca o nula comunicación porque mientras el Partido Regionalista en esta comisión de urbanismo nos lanza este borrador de ordenanza municipal o de modificación de la ordenanza municipal de la era, llega el socialista José Luis Urraca, el primer teniente de alcalde, ojo, ni más ni menos que el primer teniente de alcalde, y realiza unos comentarios en las redes sociales en las que literalmente dice que, hablando de los aparcamientos, del uso de los aparcamientos en altura, y dice literalmente, entrecomillado, que probablemente se pague transcurridas una serie de horas. Vamos a ver, ¿qué despropósito es este? Que el PRC dice una cosa, el Partido Socialista dice otra, qué poca comunicación hay entre ambos, ¿verdad? No sé. Nosotros, desde luego, lo tenemos claro en el Partido Popular, clarísimo. Esos aparcamientos en altura deben de ser gratuitos y, desde luego, vamos a luchar con uñas y dientes para que efectivamente sean gratuitos y no como deja entrever el portavoz socialista. Y luego hay otro pequeño detalle
que por eso digo que es muy importante qué hacemos con esta ordenanza. Fíjense, si llenamos las calles de Torrelavega de plazas de alta rotación, como pretende el equipo de gobierno, regionalistas y socialistas, lógicamente va a aumentar la contaminación por el trasiego y por el continuo movimiento de vehículos. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿para qué nos ha impuesto el ayuntamiento una zona de bajas emisiones? Es una contradicción importante y que creo que refleja las dificultades que va a tener esta ordenanza. Entonces, bueno, yo dejo ese comentario ahí, como les digo, porque creo que no podemos tomar decisiones a la ligera. De verdad, insisto, y a modo de resumen y termino, lo más importante es tener un estudio técnico previo. Hemos puesto de ejemplo la Universidad de Cantabria, podría ser cualquier otra empresa. Digo, la Universidad de Cantabria parece que siempre es un ente neutral, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es lo más ajustado a derecho. La Universidad de Cantabria o cualquier otra, en cualquier caso, pero un estudio técnico previo que nos permita valorar si efectivamente proceden otros modelos de regulación intermedios o no, lo que hablábamos, alta rotación, media rotación o plazas sin rotación. Eso como primer punto. En segundo lugar, esas plazas siempre, como digo, con ese estudio previo y desde luego siempre, absolutamente siempre, gratuitas. Ya lo he dicho, lucharemos con uñas y dientes, no vaya a ser que finalmente se haga lo que dice el primer teniente de alcalde.